Yo quisiera ya introducirme a la segunda parte de este mensaje, que es el para qué de Dios. Y rápidamente habíamos comenzado a leer, esto es un repaso del fin de semana pasado, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Comenzamos a leer allí esa carta escrita por Pablo, una iglesia que él no funda, pero que sí la tiene en su corazón y les escribe. Esta iglesia que se está fortaleciendo, dice: por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y de los tres puntos importantes o aspectos más importantes de este texto, que lo dividimos en tres fases, era lo que vimos la semana pasada, que si no pudiste estar, lo puedes ver en YouTube y entonces vas a poder familiarizarte y saber de qué se trata, aunque hoy, por supuesto, no es que vas a quedar desenganchado, pero es muy importante la primera etapa. Número 1, la oración, el camino para tener una experiencia con Dios. No podemos ir a Dios de otra manera, sino es orando. Y no es que hay que saber orar, simplemente hay que saber que Dios escucha la forma en que yo lo digo. Número 2, mi primera búsqueda espiritual. Dios hablándonos acerca de algo muy importante, que es lo que traducido en nuestro lenguaje es la palabra arrepentimiento, que es la metanoia, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de sentimientos, un cambio de razón. Lo estoy haciendo muy rápido porque lo podés ver más tranquilo en el video de la semana pasada. Y porque quiero que podamos introducirnos en el tercer punto, que es el foco de este texto, porque ahora Pablo empieza el versículo siguiente, el que es el 10, en el para qué. Esta palabra que comienza con esta preposición, pero que cuando es el para qué, se convierte en lo que se denomina una cláusula de propósito. Es una cláusula de propósito que es: todo lo que te acabo de decir es con un propósito, tiene una cláusula que es para que suceda todo esto. ¿De qué sirve una oración? ¿De qué sirve un encuentro con Dios? ¿De qué sirve todo lo que fuimos viendo el otro día? ¿De qué sirve mi sabiduría si no produce un propósito? Entonces, en esa cláusula escribe en el versículo 10, Colosenses 1:10. Ahora sí nos empezamos a introducir en el mensaje de hoy. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Retrocedamos un poquito la semana pasada. Comprensión espiritual era una de las características. Dios nos da inteligencia, sabiduría y comprensión espiritual. Esta es una palabra muy necesaria en la vida del cristiano, sumamente necesario, porque no podemos entender las cosas espirituales desde solamente el lugar de la inteligencia humana. Aplicamos inteligencia, luego aplicamos sabiduría, pero Pablo, el versículo anterior dice, y comprensión espiritual. Desde ese lugar es la necesidad que, para que Dios nos dé comprensión espiritual, o mejor dicho, Dios nos da comprensión espiritual, y la pregunta ahora es, ¿para qué? ¿Para qué Dios te da comprensión espiritual? Vamos a empezar a desarrollarlo. Para vivir dignamente y agradarle. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos en esta mañana: ¿cómo vivir dignamente? ¿Qué es vivir dignamente? Bueno, podríamos describirlo desde muchos puntos de vista. Podría alguien desde el punto de vista filosófico describirlo. Podría describirlo alguien desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, de los usos y las costumbres de una cultura, de una nación. Pero cuando la Biblia, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de vivir dignamente, en ese versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Miren, quiero hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero que vean estas señales de tránsito. A ver, ¿cuántos manejan? ¿Cuántos tienen licencia para conducir? Levanten la mano. Levanten la mano, todos los que tienen registro. Muy bien. O sea que saben entonces de qué se tratan estas señales. A ver,
Muy fácil, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esa? Si alguno tiene registro y no sabe qué es eso contramano, la de allá. En otros países, pare es pare. Vos tenés que parar. Acá es aminorar la velocidad. Pero en otros países, si vos no, literalmente tenés que parar a cero. Y vos decís, pero hay 200 carteles, sí, y todos paran a cero. Los que estamos acostumbrados al pare argentino, aminoramos la velocidad. Y cuando nos tocó manejar en el extranjero, en algunos países, era un peligro porque uno aminoró y el que estaba al lado dijo, tenés que parar. Pero si no hay nadie, pero hay un cartel. Y yo fui despacito, pero es pare. No vaya despacio. El de al lado lo saben, ¿no? Ahora creo que esta se las voy a complicar. ¿Qué significa esta? Es un contramano más chiquitito. Vamos, sinceridad, pura sinceridad y honestidad. ¿Cuántos no recuerdan con exactitud qué significa? Vamos, entreguen todos los registros cuando salgan. ¡Qué peligro! Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si vos vas y ves eso y decís contramano, entonces decís, uy, no me voy a meter, voy a dar la vuelta, te quiero decir que ese es un lugar de control. O sea, hay un puesto de control así. Entonces, más vale que no des la vuelta porque la policía va a creer que estás queriéndote huir de algo. Y no es que es contramano. ¿Y qué significa este? No escucho. ¿Lomas? Algunos están matándose googleando, me parece, ¿no? Es perfil irregular. O sea, guarda con ir con mucha velocidad porque ese perfil es medio complicado. ¿Se dan cuenta que en la vida tenemos que obedecer algunas señales? Es necesario. Así como esta, hay señales de tránsito como esta, hay leyes, hay formas. Porque si no podemos, porque normalmente hay conductas que todos tenemos que son conductas aceptables en la convivencia o conductas inaceptables. Hay conductas que son admisibles y conductas inadmisibles. Todos necesitamos saber cuáles son las conductas admisibles, cuándo son las conductas aceptables. Me imagino, y es lo que teóricamente tenemos que hacer todos, cumplimos las leyes. Si hay un semáforo en rojo nos detenemos, si hay un semáforo en verde sabemos que avanzamos, si hay una velocidad máxima la respetamos, si hay un indicador de contramano lo respetamos, si cualquier ley que conozcas o no, sabés que la tenés que cumplir, ya sacando las leyes de tránsito, del Código Civil, penales, lo que sea, pero hay conductas que mientras vivamos en este país son aceptables. Y en las cosas de Dios también, porque necesitamos esas leyes que marcan ese límite. Lo necesitamos para convivir. O sea, imagínate si viene alguien y dice, ay, yo en casa me estoy construyendo el baño, se va al baño de la iglesia, viene con un destornillador y se lleva el inodoro y uno lo ve saliendo. ¿Y por qué te llevas el inodoro? Y porque yo lo necesito, pero eso se llama robar. No, uno no puede hacer lo que quiere en la vida. Hay conductas que son inadmisibles y uno va aprendiendo a desarrollar las conductas. Es más, te pueden llegar a penar o a poner una multa hasta que vos digas, pero yo no sabía esto. Vos no tenés que saberlo y si no lo sabés no es el problema del que te pone la multa. Entonces, cuando vamos a la cultura de Jesús, más allá de eso, necesitamos leyes para convivir porque son para nuestro bien. Son leyes que necesitamos para agradarle. Son leyes que necesitamos porque Dios las estableció, porque son en cuanto a nuestro beneficio. Y ahora vamos a leer un texto que va a iluminar un poco más, porque va un poquito más allá de cumplir con formas. Porque uno ya inmediatamente está pensando, ¿qué estamos hablando? ¿Del Antiguo Testamento? ¿Qué estamos hablando? De cumplir las leyes de la Biblia a rajatabla. Y si, claro, imagínate si empezamos a abrir la Biblia en el libro de Levítico, nos vamos a encontrar con un montón de leyes que inclusive eran las leyes que tenían que ver con el paso del pueblo de Israel en el desierto, las leyes higiénicas, sanitarias, etcétera, etcétera. Que vos decís, pero esto no, claro, estaban
puntualizadas en una época y bajo una circunstancia. Pero van más allá de eso. Leyes que nos hacen bien porque son conductas que nos benefician. Son disciplinas que nos benefician. Por eso digo, quítate la palabra ley como una obligación. Por ejemplo, si vos viniste hoy a la reunión, no hay una ley que te obligue a salir de tu casa a venir a una reunión. Pero en el corazón hay una ley que tiene que ver con querer tener la necesidad de acercarme a Dios. La necesidad de confrontarme con su palabra para que ésta me hable. La necesidad de verme con mis hermanos. La necesidad de adorar juntos como congregación. La necesidad de saber que le estoy dando prioridad en mi vida espiritual a Dios. Y todo lo que significa salir de mi casa un domingo bien temprano, o los que vienen a la tarde, dejar algo que por ahí tenía que ver con el ocio, con el descanso, porque sé que necesito, le da un valor. Y es importante para mí, no para impresionar a Dios, por decir, Señor, mirá, siendo el domingo que me podría haber quedado hasta las 12 del mediodía durmiendo, mirame cómo vengo con todas las ojeras. Y Dios dice, eso a mí no me mueve ni un pelo. O sea, no se trata de eso, se trata de mí. Es la cultura que me bendice, pero así todo, nunca será suficiente esa buena voluntad. Haciendo todo lo que humanamente, cumpliendo todo lo que humanamente querramos cumplir, nunca alcanzará con la buena voluntad. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 en adelante. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Hay algo que va mucho más allá del cumplimiento de formas y de leyes, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza, que es el cumplimiento de los deseos de la carne. No hay forma humana de ir contra algo que está en nuestra naturaleza. La Biblia habla de naturaleza pecaminosa. La Biblia habla del hombre en su propia naturaleza. Es una persona que no puede, al fin y al cabo, controlar todos los apetitos de la carne. Entonces uno dice, a ver, sigamos concentrados en esto. Cuando hablamos de vivir una vida digna, ¿es importante las conductas? Sí. ¿Es importante seguir lo que la Biblia nos enseña? Correcto. Pero nos damos cuenta que llegamos a un límite. No vamos a poder contra ciertos apetitos de la carne, lo que también la Biblia habla de concupiscencia o de nuestra propia naturaleza. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vivimos una vida digna del Señor? ¿Qué nos dice la palabra de cuál es la manera, qué nos está escribiendo Pablo, de cuál es la manera de vivir una vida digna donde estoy agradándole en todo? Porque vivir dignamente es ser como Cristo. Cuando leemos en 1 Juan 1:6, lo describe de una manera muy clara, porque de otra forma, como recién te decía, no alcanza. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos, para vivir una vida digna, necesitamos ser como Jesús. Para vivir una vida digna, necesitamos todo el tiempo estar cerca de Jesús, en comunión con Jesús, bajo la luz, no bajo la oscuridad. Bajo la oscuridad donde no está Jesús, bajo la luz es donde está Jesús, en comunión con la luz de Cristo, en las enseñanzas de Él. Mientras vos y yo caminemos en comunión con las cosas de Jesús, en comunión, aprendiendo la palabra, en comunión, Biblia, Biblia, Biblia.
Cuando digo Biblia, Biblia es Él hablándonos, confrontándonos cada mañana o cada día con su palabra, donde nos habla, donde nos indica su propósito, donde nos indica su voluntad. Y vivimos, como dice la palabra, recién leíamos en 1 de Juan, vivimos bajo la luz. Entonces es la manera de poder vivir una vida digna. No hay forma de vivirlo. Todo el esfuerzo humano, todo el esfuerzo moral que vos y yo podamos hacer va a quedar siempre escaso, va a quedar siempre limitado. Nuestra naturaleza humana en un momento nos quiebra, pero cuando empezamos a vivir una vida donde Jesús es nuestro ejemplo y queremos ser como Cristo y vivimos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros, entonces Jesús nos limpia de todo pecado y el limpio es digno. El limpio es digno, no solo es un estilo de vida, es una motivación, es mi motivación que me empuja a día a día. Es la motivación que tengo dentro mío. Cada día quiero vivir una vida digna. Cada día quiero vivir una vida en comunión con Dios. Aún en medio de un día lleno de otras cosas que nada tienen que ver con lo espiritual. No es como hoy. Hoy mucho tiene que ver con lo espiritual. Viniste a la iglesia, estás en la reunión, tiene que ver con lo espiritual. Oraste, cantaste, hablaste de Dios con alguien, te cruzaste. Pero después el lunes o el martes, cuando estás metido de lleno en tu realidad, en tu trabajo o en el estudio, ya no aparece la Biblia, no aparece la voz del Espíritu Santo. Pero hay momentos, es en todo momento. Cuanto más entendamos su voluntad, más podemos tener vidas que le agraden. Por eso dice, no solamente, recién leíamos, vivan de manera digna, sino que el que vive de esa manera le agrada a Dios. Y el que vive de manera digna, queriéndole agradar a Dios, queriendo ser como Jesús, va a orar por sus necesidades, pero también va a orar por sus carencias espirituales. Cuando uno se encuentra solamente orando por sus necesidades personales, orando por sus propios milagros o de cercanos, y solamente pidiendo, y dejamos de orar por las carencias espirituales, o dejamos de orar por una carencia moral, y no nos encontramos en ese tipo de oración, entonces eso es una señal tal vez de que no estamos viviendo una vida digna. Si nuestro tiempo espiritual nos lleva a orar por eso, estamos por el buen camino. Y eso es muy importante porque es autosinceridad, o sea, es propio. No me lo tenés que contar a mí, no te pido que levantes la mano, simplemente que nosotros podamos, ¿cuándo oramos por nuestras carencias morales? ¿Cuándo oramos? No con el gesto de la culpa para sentirse mal, sino por la necesidad de vivir una vida agradando a Dios, de vivir una vida digna, de vivir una vida en comunión con otros, porque mis carencias espirituales, mis carencias morales, mis carencias en la vida afectan a terceros también. Porque cuando yo estoy mal y estoy en una situación en falta, voy a dañar, voy a alterar a quienes yo estoy, con quienes estoy conviviendo. Necesito la influencia permanente. Entonces, nos encontramos con un Pablo que termina de decir esto, que termina de decir vivan una vida digna, y ahora dice, esto implica, y nos ilustra, ¿qué implica esa vida digna? 3 características. Dice, dar fruto, crecer en conocimiento y ser fortalecidos en poder. Textual, lo estoy casi textualizando de la palabra. Ahí lo tienen. Dar fruto. ¿Qué implica la vida digna? Dar fruto, crecer espiritualmente y ser fortalecidos con poder. 3 características sumamente importantes para todos, para los que vivimos en este planeta Tierra. 3 características de una vida que agrada a Dios, dicho por la palabra, tiene que ver con conocer, con crecer espiritualmente, con conocimiento, tiene que ver. Crecer en conocimiento sería, ahí corrijan, más que crecer espiritualmente, crecer en conocimiento. Número 1, dar fruto. Dar fruto en toda buena obra. Es lo que dice la palabra. No podemos ser salvos por obras. La Biblia dice que no somos salvos por obras. Sí, somos salvos por gracia. ¿Está correcto eso? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos por gracia. Para
obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, y acá viene, por eso es tan importante, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mirá, los que les gustan las plantas o los árboles o los frutales, ¿cuántos tienen frutales en su casa? ¿Alguien tiene frutales, árboles de frutas? Muy pocos, ¿no? Ya no se usa tanto, no, pero muy pocos. Bueno, yo de chico tenía muchas y hoy tengo una sola, que es un limonero. O sea, bueno, es una fruta el limón, ¿no? Fea, pero es una fruta al fin. O sea, feo para comerlo solo, ¿no? Después en la milanesa es rico. ¿A alguno le gusta solo el limón? ¿En serio? Por favor, quiero levantar la mano porque necesito entender esta situación. ¿A cuánto le gusta el limón así solo? ¿Y por qué? O sea, ¿con qué necesidad? Pero no es... Hermano... Bueno. Somos diferentes los seres humanos, ¿eh? Definitivamente. Esto es un tema... Es increíble, ¿no? Ahora uno dice que cuando uno tiene un árbol o una planta con frutos, no le interesa tanto su vegetación, sino el fruto rico. Si me da lo que yo quiero y la fruta es la más rica, la más sabrosa, la más jugosa, entonces yo espero fruto. Pero hay árboles, hay plantas que no van a tener fruto, o que el fruto no es comestible, y poco me interesa, porque sé que no va a dar, pero sí me interesa su frondosidad, su crecimiento, su sombra en el verano, su belleza en el otoño, lo que nos guste de la vegetación. ¿Qué dice la palabra cuando habla de frutos? Dos conceptos acabamos de ver. Primero, tenemos que dar frutos y crecer en conocimiento. O sea, frutos y crecimiento. El versículo, Pablo habla de tres, fortalecidos con su poder. El tercero, frutos y conocimiento. O sea, se espera ambas cosas. Dios de los creyentes espera que demos fruto y que crezcamos. Esto es como un gran árbol que estoy esperando que dé sombra, pero también estoy esperando que dé fruto. Las dos cosas son características que tienen que ver con la vida práctica y con el conocimiento, que lo que me hace el conocimiento es llegar a saber la voluntad de Dios. Para eso es el conocimiento. La verdad práctica que me llega a entender que nosotros fuimos salvos y no somos salvos por obras, porque si no sería mérito mío, somos salvos por la gracia, Cristo me salvó, pero la Biblia aclara muy bien, lo acabamos de leer, pero para buenas obras. Si el creyente solo hace buenas obras, cualquiera de las dos cosas separadas es religiosidad. Solamente buenas obras podría serlo una ONG también, solamente buenas obras. Muy poco tiene que ver con lo espiritual, aunque puede ser espiritual. Si solo tenemos conocimiento, podemos ser teólogos indolentes. Conocemos mucho la Biblia, la sabemos de punta a punta, conocemos sus idiomas, conocemos todo lo que tiene que ver con el concepto y con la enseñanza bíblica, pero nos está faltando la parte práctica. Entonces el teólogo o el conocedor de la Biblia que no tiene fruto es indolente porque ve la realidad y no hace nada. ¿Para qué quiere la verdad? ¿Para qué querés la verdad de Cristo si no te lleva al fruto? Entonces, muy claro, una vida digna del Señor da fruto porque somos salvos para fruto y también vive en el conocimiento, crecer en el conocimiento. Pero antes de ir ahí, yo quiero decir que la voluntad de Dios es que dé fruto. La voluntad de Dios es que seamos productivos. Te voy a dar una tarea para tu casa si la querés hacer. Buscá después, no Gálatas 5 solamente. Gálatas 5 se habla del fruto del Espíritu y lo vimos hace poco en una serie. Buscá todo lo que la Biblia enseña o lo que la Biblia dice que es un fruto. Búscalo. El fruto de arrepentimiento, todo lo que dice, todo eso es fruto. Entonces, cuando la Biblia dice que demos fruto, te vas a dar cuenta todo el
tipo, la clase o los niveles de fruto, que son muchísimos, que podríamos concentrarnos hasta en una serie, porque solamente cuando nos enfocamos en Gálatas 5, de eso se convirtió en una serie que duró un mes. Imagínate que te estoy diciendo todo lo que es fruto en la Biblia. Eso a vos te va a servir, nos sirve a todos, por supuesto. Yo lo hice, no en profundidad como te lo estoy sugiriendo, lo quiero hacer más en profundidad estos días, pero lo hice, empecé a leer, buscarlo en la concordancia, buscarlo de alguna manera con palabra clave, todo lo que tiene que ver cuando la Biblia habla de fruto de qué. Eso es una vida digna. Vida digna con fruto, vida digna, número 2, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando uno lee este texto que acabamos de leer, el libro de Colosenses es fantástico, léelo entero, te va a enriquecer, te va a situar en el conocimiento espiritual, en la vida de Jesús. Dice el capítulo 1, versículo 6, esas buenas nuevas que escucharon ustedes, les dice Pablo, antes de todo lo que les acabo de decir y todo este mensaje, él les dice antes, todas estas buenas nuevas que escucharon ustedes están dando fruto y creciendo en todo el mundo. Y ahí marca una diferencia, porque acaba de decir que tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Una cosa es la comprensión de su gracia y otra cosa es la comprensión de su voluntad. La comprensión de su gracia, la comprensión espiritual de la gracia de Dios, ¿saben lo que es? Yo entendí, recibí a Jesús. La comprensión de la gracia es decir, gracias Señor por morir en la cruz por mí. Gracias porque me salvaste, limpiaste mis pecados. Comprender la gracia es, entiendo la obra salvífica de la cruz, la resurrección, el poder entre los muertos, la vida eterna. Pero si nos detuviésemos en eso, nuestra vida quedaría achicada solamente en un nivel de crecimiento de gracia. Pero como recién te mencioné, no solamente tenemos que tener una comprensión de la gracia, sino tenemos que tener una comprensión de la voluntad de Dios. Una vez que yo soy salvo, yo tengo que vivir, y esto es un constante, ya ahora se convierte en un constante. Su gracia me salvó, su gracia me perdonó, no hay mérito propio, pero sí soy llamado para obras y voy creciendo en su voluntad. Yo necesito conocer su voluntad, necesito la comprensión de la voluntad. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? ¿Hacia dónde Dios te está llevando en los próximos 10 días? ¿Hacia dónde Dios te está llevando para los próximos años, el próximo lustro? ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de tu novio, tu novia, tu futuro matrimonio, tus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu corazón? ¿Por qué Dios me está permitiendo vivir con este aguijón en la carne? ¿Por qué estoy pasando esta situación difícil? ¿Por qué hay ciertos problemas que se calman con remedios, pero cuando voy a la oración no logro calmarlos? ¿Dónde está? Preguntas que cuando nos encontramos con la Biblia, uno dice, pero yo soy salvo. Sí, comprensión de su gracia. Pero no me puedo detener ahí. Yo tengo que tener comprensión de su voluntad todo el tiempo. Y por eso entonces es la clara. ¿Cómo le voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a vivir una vida digna, dando fruto y creciendo en el conocimiento? Yo necesito crecer en conocimiento, no para mandarme la parte ni para hacerme lo importante con palabras complicadas, sino porque a mí me ilumina caminar en la luz como leímos antes, para luego terminar con un último punto, que es ser fortalecidos con poder. Primero leímos dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ahora ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. No es casual que Pablo ahora esté usando una palabra tan fuerte. De repente viene Pablo dando instrucciones de conducta, de actitud, de fruto, de conocimiento, y ahora dice, sean fortalecidos con poder. Y usa esa palabra para ponernos a nosotros y ubicarnos. No va a ser tu esfuerzo, va a ser lo que venga de Dios.
No va a ser lo que vos logres solamente. Necesito yo desarrollar fe. Necesito comunión. Necesito dependencia. Porque no hay otra manera que se manifieste su poder si yo no tengo comunión con Él y dependencia. Si yo no le digo, Señor, y busco permanentemente crecer en su conocimiento. Entonces yo no tengo dependencia de Él. ¿Cómo voy a crecer cómo se manifiesta el poder de Dios en mi vida? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en mi vida si yo no lo estoy buscando? Si yo no lo estoy... Por eso vuelvo a decirte esto. Biblia, Biblia, Biblia. La Biblia te conecta con la oración. Porque la Biblia bien leída no te deja solamente como un lector, como si estuvieras leyendo una novela. Te deja pensando, te hace preguntas, te hace reflexiones, lo trasladas a tu propia realidad. Eso, una buena Biblia te lleva a una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque una buena Biblia, una buena lectura bíblica te lleva a la oración. Si vos estás leyendo y la palabra te habló, vos tenés que orar, porque decís, Dios, yo necesito esto, yo quiero esto, yo busco esto. Y a veces digo, no le adjudiques o no le demandes a una reunión de 1 hora y media, 2 horas de un domingo toda tu vida espiritual ni toda tu demanda espiritual. Aprende que durante todo el resto de las 168 horas, si no me equivoco, que tiene esta semana, sacando estas 2 horitas, si es que venís el miércoles, vamos a suponer que sos esos creyentes que no se pierde ninguna reunión, le sumamos del miércoles, vas al grupo de vida y ¿qué? Completaste 6 horas, 168 tiene tu semana. Y la mía también. Todos. Ahí donde yo necesito cómo me voy comunicando, cómo voy conectando, de qué manera. Y no hay nada más enriquecedor que ir a Dios y encontrarte con Él y que Él te ministre. Entonces a veces uno está esperando que si yo traje un problema me lo solucione ese día en la reunión. Y por ahí Dios te está hablando a la iglesia en otra palabra. Pero mi problema no fue solucionado. Es que no se trata de que nosotros podamos hacer algo para solucionar tu problema. Si es por eso, ya oramos. Si es por eso, ya le pedimos a Dios. Si es por eso, y hay una puntualidad y ahí dice, ¿y quién se ocupa de esta historia mía que tengo hoy? Ya oramos. Y aunque yo no la sé y tal vez nadie la sepa y vos la tenés todavía guardada en tu corazón o se la comentaste a alguien cuando cruzaste el hall, Dios sí se sabe. Y todos ya se lo encomendamos a Dios, ya se lo presentamos a Dios. Entonces en este día necesitamos comunión, necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesitamos decirle, Señor, yo te necesito con todas las fuerzas de mi corazón. Yo necesito saber que quiero vivir una vida que te agrade a vos. Y en esa vida que te agrada, me da risa porque el otro día estaba por empezar el mensaje de la semana pasada y por primera vez no me funcionaba el iPad. Así que ahí fue, como se dice, a cabalgar sin a pelo. Después se enganchó en la mitad del camino. Y hoy no tengo monitor, así que no sé si estoy predicando hace 30, hace 40 o hace 2 horas. 10 minutos empecé. El pianito, tipo como Susana Jiménez, vos me lo mandás como para ir al corte. Te pones el pianito para que vayas sabiendo que ya hace el corte, ¿no? Pero para mí es tan importante esto. Pues digo, Señor, ¿qué mejor? ¿Qué más satisfactorio que vos y yo podamos decir, estoy viviendo una vida digna para el Señor? Y no se trata de que llegaste a esa perfección, porque en realidad Filipenses 1:6 dice que vamos camino hacia la perfección, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hay un camino que va a terminar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero si damos fruto, si crecemos en conocimiento y si somos fortalecidos con su poder permanentemente, no será inevitable que vivamos una vida digna al Señor. Entonces hagámonos la pregunta, Señor, ¿estoy creciendo? ¿Estoy viendo una vida de crecimiento equilibrado? Donde doy fruto, pero también crezco en tu voluntad. Donde tengo comprensión de tu gracia y también tengo comprensión de tu voluntad. ¿Me está pasando esto? ¿Por qué no oramos juntos por esto? Y en un momento vamos a celebrar la Santa Cena. Y en esto de tener comunión con el Padre, necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Señor, gracias